Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios los bendiga. Espero que todos estén muy bien. Gracias por acompañarnos a todos aquellos que se tomaron el tiempo de seguir esta transmisión. Este es el programa Mesa Redonda. Vamos a tratar de discutir algunos de los temas y darle respuesta a muchos interrogantes que nuestros hermanos católicos y no católicos tienen acerca de la intercesión de los santos. Para eso tenemos el programa de hoy y tenemos a 3 panelistas. El programa es sobre el tema se llama Preguntas y dudas sobre la intercesión de los santos. Entonces tenemos 3 invitados de lujo. Número 1 está el hermano Rodrigo. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches a todos, que el Señor y la Santísima Virgen los bendiga. Para mí es un gusto estar nuevamente hoy, un día más con ustedes, compartiendo ya un tema definido en esta mesa de diálogo. Y bueno, esperemos que sea de gran bendición para todos ustedes y para nosotros esta mesa y este experimento que estamos haciendo ya aquí en grupo. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. También tenemos al señor Martín Barrientos, también nos va a estar acompañando y apoyándonos con las preguntas acerca de la intercesión de los santos. Martín, buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos, a los que nos están siguiendo igual por YouTube, ¿verdad? Estamos para servirles, a apoyar en lo poco que pueda, ¿verdad? Ya que tenemos aquí a 2 hermanos expertos, pues, en lo que es la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Así es que en lo poco que podamos, estamos para servirles. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. También tenemos a nuestro hermano Guido Rojas desde Colombia. Guido, buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por a ti, a mis hermanos, a Rodrigo y a Martín por la invitación y dispuestos pues a compartir la palabra de Dios sobre este tema tan importante que es sobre los santos y sobre todo de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Todos mis hermanos son expertos en este tema. Por eso es que estamos tratando de utilizar todos los dones y carismas que el Espíritu Santo ha derramado en nuestra Santa Iglesia Católica y queremos usar toda la sabiduría que el Espíritu Santo derramó sobre ellos para tratar de sacar todas esas dudas que muchas veces nuestros mismos hermanos de la fe o nuestros hermanos separados no conocen, pero el hecho de que no conozcan algunos la respuesta no quiere decir que la iglesia no tiene la respuesta. Por eso hoy vamos a hacer una serie de preguntas que nuestros hermanos poco a poco van a ir contestando. Entonces, quiero que por favor se presente cada uno rápidamente de dónde son y a qué se dedican. Vamos a comenzar por favor con el hermano Guido Rojas. Guido, preséntate con la gente, a qué te dedicas, qué es lo que haces, cómo contribuyes tú a la fe dentro de la iglesia. Bien, gracias. Bueno, tengo una licenciatura en teología de la Universidad Javeriana y pues me he dedicado de tiempo atrás a todo lo que es teología y en parte también la apologética y también soy el administrador como mis hermanos, también tengo un foro en YouTube, tenemos nuestro canal que se llama Videos Apologética Católica, donde comparto algunos debates con hermanos cristianos y también nuestro propio foro en Facebook que se llama Videos Apologética Católica. Es más o menos eso, ¿no? Es tratar de construir, abrir puentes y intercambiar ideas siempre con respeto y educación con nuestros hermanos cristianos. A eso pues es que me dedico en estos medios de comunicación. Muchísimas gracias, Guido, por tu aportación. El hermano Martín Barrientos, preséntese por favor con todas las personas que nos están mirando, hermano. El micrófono está abierto para usted. Pues mi nombre es Martín Barrientos, soy salvadoreño, pues estamos aquí en mi parroquia abriendo brecha, ¿verdad? En cuestiones de apologética, ¿verdad? Ahorita estoy estudiando teología, pues, y tengo ya cerca de 9, 10 años de estar en debates, ¿verdad? En Facebook, cosa de que quizás ya lo dejé de frecuentar mucho, y en YouTube, ¿verdad? Me pueden encontrar como Martín Barrientos y tenemos hermanos, tenemos
mucho que aportar a la iglesia, ¿verdad? Así es que en mi parroquia estamos trabajando y voy a empezar, pues, si Dios permite, a formar a las personas aquí en la parroquia, pues, en el área básica de la apologética. Muchísimas gracias, Martín. También tenemos al hermano Rodrigo. Rodrigo, preséntate, por favor. Los micrófonos están abiertos para ti. Inmediatamente después vamos a comenzar con las preguntas. Rodrigo, adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo. Soy apologeta católico, soy converso. Fui 14 años evangélico. Aquí vivo en Cali, Colombia, muy cerca a Guido. Actualmente me encuentro en Bogotá y pues hago videos de apologética, hago debates, diálogos y escritos de distinto tipo, a nombre personal y también de personajes como Doña Catalina, el Arca de Noé, bueno, muchos, digamos que el Señor me dio como esa inventiva para poder predicar el Evangelio y enseñar apologética a la vez. Soy miembro de la comunidad Juan 23. Eh, ayuda a dictar las clases de formación bíblica allá. También ayudo con el tema de los retiros. Estoy estudiando actualmente teología en el Instituto Evangelii Gaudium y hice mi filosofía en el seminario San Pedro Apóstol de Cali. Soy politólogo y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes de antemano por participar con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación, Guido Rojas, Martín Barrientos y Rodrigo. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos duro y a la cabeza lo que vinimos sin darle tanto vuelta al asunto? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar. Quiero pegarles duro y a la cabeza. Yo me voy a ir directamente a la yugular y como esto es de caballeros, quiero que cada quien agarre su turno como ustedes gusten. Son varias preguntas, van a estar pegadoras. Y vamos a comenzar con la primera. Lo que siempre la gente se pregunta, con lo que atacan siempre a los católicos, a los cristianos católicos, nuestros hermanos separados, los hermanos que no entienden nuestra doctrina, que se han separado de la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que se le puede pedir a la Virgen María? Es una pregunta abierta. ¿Quién dijo yo? El que levante la mano primero, el primer valiente. Bueno, no, pues en primer lugar, esa pregunta es muy capciosa y muy interesante porque es que cuando se escribieron los libros, o bueno, cuando se hicieron las narraciones de los evangelios, los hechos, las cartas, se supone que María estaba aún entre los apóstoles, ¿no? Entonces, pues mientras estuvo viva en medio de ellos, pues no tuvo necesidad de orarles en ninguno de ellos a la Virgen. Es como si yo les pidiera a los hermanos protestantes que me mostraran un solo texto de la Biblia donde los apóstoles, cuando estaban con Jesús, le oraban. Vamos a ver que lo tenían al lado, no tenían necesidad de orarle a Jesús. Y es más, si yo les pido una sola cita de la Biblia que diga que hay que orarle a Jesús, no la van a encontrar. Y muchos de ellos van a responder, no, es que nosotros no le oramos a Jesús, nosotros le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Pero en el caso de los evangélicos y otras denominaciones trinitarias, ellos hacen la oración de pedirle ¿cómo es que? De recibir a Jesucristo en el corazón. Y entonces dice, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, bueno, me arrepiento, etcétera. Y es una oración netamente para Jesús. Entonces ahí se les cae el argumento de que ellos solo oran al Padre en el nombre de Jesús. Por eso es que hay que entender el contexto histórico de la Biblia. Si ellos piden un versículo que muestre que los apóstoles
le oraban a María, pues también tendríamos que pedirle un versículo donde diga que los apóstoles le oraban a Jesús mientras estaban con él. Esa es como la lógica. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Como tú comenzaste, esta próxima pregunta la vamos a dejar entre el hermano Guido y el hermano Martín Barrientos. Me gustaría Sí, a ver, sí, pues a complementar algo, ¿no? Claro. La importancia de María en la iglesia tiene un fundamento bíblico. Para nosotros, por ejemplo, lo que es la iglesia primitiva como tal, si nosotros vemos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso del 12 al 14, al faltar el Hijo, los primeros cristianos, y lo dice el evangelista y escritor sagrado Lucas, da la referencia que están ya los apóstoles, que eran las cabezas visibles de la iglesia, pero hay algo muy interesante que dice en el verso 14, dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración, que es lo que nos debe unir a todo cristiano, la oración, el punto intermedio de comunicación entre Dios y los hombres, y resalta algo muy importante, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre, y de sus hermanos o los parientes. Da a entender que María desde los mismos inicios del cristianismo tiene un punto importante y crucial. Al faltar el Hijo, los apóstoles también están en compañía de la madre, espiritualmente fortaleciéndose unos a otros por medio de la oración. Es por eso que para nosotros los católicos María ocupa un lugar muy importante. Así como están haciendo oración, viviendo la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, nosotros los católicos creemos que en el cielo María puede interceder por nosotros, y en el mismo contexto que lo estaba viendo acá en el libro Los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es lo que llama la comunión de los santos, que después podemos hablar un poquitico más adelante, ahondar un poquitico más al respecto. Quiero agregar algo. Sí, apenas le iba a decir que si quería agregar algo, hermano Martín. Sí, pues realmente nosotros vemos que la gran señal, la señal de Isaías 7:14, pues es la Virgen María, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Isaías 7:14, se le dará la señal, ¿verdad? La mujer encinta. Esa señal luego viene al mundo, nace, ¿verdad? Y esa mujer, señal de Isaías 7, intercede en la boda de Caná, ¿verdad? San Juan 2. No se fueron directamente a Jesús, sino que se fueron donde ella, ¿verdad? Luego, esa señal se le llama gran señal, la mujer encinta, en Apocalipsis 12, la que intercedió acá en las bodas, ya es trasladada según Apocalipsis 12, ¿verdad? La mujer está encinta y da a luz a un hijo que ha de regir las naciones, ¿verdad? Con vara de hierro. Entonces, esa mujer bienaventurada, si los santos, ¿verdad? En el cielo, los mártires, Apocalipsis 6:9, hablan con Dios, cuanto más no lo puede hacer ella, si intercedió también aquí en la tierra, ¿verdad? Nada más es lo que quería agregar. Muchísimas gracias, hermano Martín. Y de ahí se desprende nuestra próxima pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que se le debe pedir a los santos? ¿Quién responde? Bien, si quiere puedo empezar yo esta vez, ¿vale? Si quiere, Javier, hagámoslo de esa manera. Ya empezó Rodrigo la primera, si quieres empiezo yo esta, y en la próxima Martín, y después cada uno puede dar un aporte, ¿vale? Perfecto, claro. ¿Les parece bien? Listo. Mire que primero hay que definir qué es la santidad, ¿no? O sea, en la Biblia todos estamos llamados a la santidad. El santo como tal, kados en hebreo y agios en griego, es el que está apartado o el que se aparta de la comunidad para servir a Dios. Ese es un llamamiento que es para todo seguidor de Jesucristo, independientemente de la iglesia a la que pertenezca. Lo encontramos desde Levítico 19:2, donde dice, sean santos como yo, el Señor, su Dios, es santo.
Hay una referencia que me llama mucho la atención y que es bien importante, que nos lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2. Siempre hay que ver ese contexto, porque los hermanos resaltan solamente en un verso en especial, pero si vemos todo el contexto, del apóstol Pablo dice que hay que hacer ruegos, oraciones, súplicas, acciones de gracia, por todos, sin distinción, y empezando por las autoridades, por los reyes, por los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz con toda piedad y dignidad. Eso es lo que nosotros decimos que es una comunión de santos, el pedir unos por otros. Pero sigue diciendo, y dice en el verso 3 que esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable? Lo dice en los versos anteriores: oraciones, peticiones y súplicas. Y sigue diciendo que todo eso es ante Jesucristo. Porque después sigue diciendo en los versos siguientes, en el verso 4, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo nos salvamos y llegamos al conocimiento de la verdad? Nos lo dice en el verso 5. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre de Cristo Jesús. Ahí es donde los hermanos evangélicos se confunden, porque los católicos creemos firmemente que el único que intercede ante el Padre como tal es Jesucristo, por su sacrificio y su muerte en la cruz. Pero de ahí para abajo, como lo dice el apóstol Pablo en los versículos anteriores, oraciones y acciones de gracias unos por otros. Eso es importante aclararlo desde el punto de vista de la exégesis bíblica. Muchísimas gracias, Guido. ¿Quieres aportar algo, hermano Rodrigo Martín Barrientos? Bueno, entonces voy a seguir yo. Bueno, sí, les puedo decir, en primer lugar, que hay que entender una diferencia, y es que los hermanos protestantes creen que los santos, o los que mueren en Cristo, están dormidos en el cielo. Entonces, por tanto, ellos no ven, no oyen, y eso lo toman de una cita de Eclesiastés 9:5. Dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria. Pero si miramos el contexto de esta cita, se refiere al cuerpo, o sea, a la tumba como tal, ¿ya? De todas maneras, miremos un momentico aquí, Eclesiastés 9:5, 9. Dice así: mientras uno está unido a los vivientes, desde el 4, eh, a todos los vivientes siempre hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Los vivos en efecto saben que morirán, pero los muertos no saben nada. Para ellos no hay retribución, porque su recuerdo cayó en el olvido. Se han esfumado sus amores, sus odios y sus rivalidades, y nunca más podrán compartir todo lo que se hace bajo el sol. ¿Ok? Entonces se están refiriendo al cuerpo, o sea, a lo que hay bajo el sol, que es el cuerpo ya físico de la persona. No se refiere al, digamos, al ser humano como tal, ya al espíritu. Por otro lado, digamos que, como ya lo dijo el hermano Guido, pues el mismo Pablo nos llama a orar unos por otros, ¿sí? Pero como nosotros creemos que los que mueren en Cristo no están dormidos ni están muertos, sino que tienen vida eterna, así como nos lo enseña, por ejemplo, Lucas 16 del versículo 22 al 28, donde está ¿cómo se dice? Donde encontramos el pasaje donde está el pobre Lázaro y el rico. Ambos mueren, y vemos que el rico que está en el infierno está hablando con Abraham, que está en el cielo. Entonces aquí es donde vemos que para nosotros los muertos no están, o los que mueren en Cristo tienen vida eterna, no están durmiendo ni están roncando. Entonces, y hay una interacción real. Por otro lado, vemos que cuando Jesús se manifiesta en gloria, hace la transfiguración, aparecen ante él Elías, ¿sí? Que fue raptado, llevado en carros de fuego al cielo en cuerpo y alma, igual que la Virgen María. Y encontramos a Moisés, el cual sí murió en cuerpo, y no lo vemos dormido, sino que lo vemos
también en gloria resplandeciente hablando con Dios. O sea, en ese sentido nosotros podemos pedirle. Por otro lado, también encontramos a los, digamos, en Apocalipsis, a los santos mártires que le piden a Dios que vengue su muerte y Dios le dice que esperen aún un tiempo, les pone túnicas blancas y les dice que esperen que todavía no se ha completado el número de los que han de derramar su sangre. Y bueno, ahí vemos que en ese sentido los difuntos sí pueden, no están dormidos y sí pueden interceder, como lo mostré en los tres últimos ejemplos. Ahora, que si los santos, bueno, eso ya será para lo de la omnisciencia, eso será para otra pregunta, pero eso es lo que quería aportar. Gracias. Martín Barrientos, hace un momento no se te escuchaba el micrófono. Martín, ¿estás ahí? ¿Me puedes escuchar? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Pues yo tocaba el tema sobre la intercesión. Sabemos de que el que muere cambia de estado, cambia de lugar, pasa a mejor vida. Entonces, la iglesia es intercesora porque así fue creada, ¿verdad? Yo tocaba ese tema con ustedes y eso lo vamos a hallar, lo vamos a hallar en Santiago 5, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 15. Y dice la palabra de Dios, para aportar un poco, dice, ¿está alguien triste? Dice, permítame que no me he perdido en esta cosa, aquí está. Dice, ¿está alguien triste? Dice, acá está. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece, dice. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos. O sea, le está diciendo a la persona lo que puede hacer por sí misma, si está triste o si está alegre. Ellos pueden hacer lo que se le está diciendo acá. Ahora dice, ¿hay algún enfermo entre ustedes? No le dice que se unja, sino que dice que llame a los presbíteros. Lo mete en medio entre el enfermo y Dios. Lo mete en medio, ¿verdad? Que llame a los presbíteros. Ellos que oren por él y lo unjan con aceite. Aquí vemos la iglesia está mediando, está intercediendo. Digo mediando porque es válido, ¿verdad? No lo voy a explicar, pero sí que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante por intercesión de la iglesia. Ahora sabemos que el que muere cambia de estado y se va con Dios, se va para el cielo. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que el anhelo más grande de San Pablo acá en la tierra era irse con Dios, ¿verdad? Era irse con Dios. Dice, Cristo es mi vida, dice Filipenses 1, 21 al 24. Y de la misma muerte saco provecho. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Estoy apretado por los dos lados. Por una parte, siento gran deseo de largarme y estar con Cristo. La iglesia que intercede aquí, al cambiar de lugar, se va y está con Cristo. Entonces, acá estaban y hacían el papel de intercesores. Ahora, luego vemos que estando allá, bueno, dice Hechos 7:59, que Esteban, un mártir, dice, recibe mi espíritu. Entonces,
se van los intercesores de acá, se van y nosotros los vemos intercediendo a esos mártires en Apocalipsis 6:9. Ese era el aporte que quería agregar. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, pues la siguiente pregunta tiene que ver también con el mismo tema, porque estamos abordando la intercesión de los santos y un caballito de batalla, un caballito de Troya que siempre usan nuestros hermanos no católicos para atacar a los católicos no preparados es: ¿puede María escuchar las oraciones de las personas? Porque solo Dios todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe. La omnisciencia. Que le toca a Martín. Vamos a leer lo que dice Hebreos 12, lo que dice Hebreos 12:1. Dice: estamos rodeados, permítanme, dice, por tanto, nosotros también, dice, teniendo puesto sobre nosotros una tan grande nube de testigos, dice, ¿verdad? Que nos rodean una gran nube de testigos, dice, ¿verdad? Esos testigos que están a nuestro alrededor, según la Biblia, en griego es mártir, ¿verdad? En griego es mártir. Entonces, esa iglesia está unida a Cristo, ¿verdad? Ellos lo ven y mediante Cristo, ellos pueden escuchar, ¿verdad? Y esas oraciones son las que, según Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 3, son las que ellos reciben y la llevan hacia el altar, ¿verdad? Apocalipsis 8, si ellos no la recibieran, entonces ellos no pudieran presentarla. Dice Apocalipsis 5:8, dice: y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. Todos tenían arpa y llevaban copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Ellos reciben las oraciones y las llevan hacia el altar, ¿verdad? Si ellos no las pudieran escuchar, no las pudieran recibir para llevárselas a Jesús, ¿verdad? Esa es una confirmación de que sí las escuchan porque ellos la presentan ante Dios. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, hermano Martín. Hermano Rodrigo, ¿quieres aportar algo al tema? Sí, claro, bueno, básicamente, digamos que en el cielo los santos del cielo están todos unidos los santos del cielo están todos unidos perfectamente a Dios, ¿ya? O sea, hay una comunión perfecta. ¿Cómo lo podemos comprobar aquí en la tierra? Pues por los dones del Espíritu Santo. O sea, por medio del Espíritu Santo tenemos el don de ciencia, sí, la palabra de conocimiento, ¿ya? Son conocimientos infusos dados por el Espíritu Santo a nosotros, que se comunica con nosotros. La interpretación de lenguas, por ejemplo, es otro don del Espíritu Santo que por nuestro propio esfuerzo no podríamos tenerlos, y es una unión con Dios que nos permite el conocimiento del corazón de otra persona, lo que la otra persona está expresando, lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Entonces, si nosotros lo podemos hacer aquí imperfectamente por medio de los dones del Espíritu Santo, pues imagínense en el cielo, estando en la presencia de Dios. O sea, eso es lo hermoso de compartir, digamos que de haber sido comprados por Jesucristo, porque Él mismo nos dice que nos comparte su gloria.
Dice, yo les he dado la gloria que le dice al Padre Jesucristo, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que seamos perfectamente uno. A eso nosotros les llamamos la comunión de los santos. Entonces, por ejemplo, lo dice en Juan 17:22, dice así, vamos desde el 20. Dice, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. O sea, no solo los apóstoles, sino los que vendrán después. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. O sea, hay una comunión perfecta entre los dos. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea, la comunión de los santos quiere decir que nosotros estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado, o sea, Dios Jesucristo comparte su gloria con nosotros. O sea, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y yo los amé como tú me amaste. Entonces, en Cristo, todos somos perfectamente uno con Dios. A eso le llamamos la comunión de los santos en la tierra, en el cielo y en el purgatorio. Entonces, hay una comunión perfecta por intermedio de Jesucristo. Y somos uno, o sea que compartimos los dones que Él nos da. Entonces, si Jesucristo es la luz del mundo, pues nosotros también somos la luz del mundo por medio de Jesucristo. Si Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, nosotros somos mediadores en Jesucristo porque nosotros acercamos a una persona al Evangelio, somos mediadores. Y así sucesivamente compartimos los dones dados por Jesucristo. Entonces, en ese sentido, María puede escuchar nuestras oraciones. María de por sí, ni ninguno de nosotros por sí mismos somos omniscientes. Eso lo recibimos gracias a esta comunión de los santos, porque somos perfectamente uno con Dios y más en el cielo. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. El hermano Guido Rojas, ¿quieres aportar algo? Pero antes quiero mandar un saludo para la hermana Paquis Díaz, que está muy activa en el chat. Guido Rojas, ¿quieres aportar algo? Sí, sí, claro. Quería agregar algo con respecto a lo que ella, como decir, el mundo de ultratumbo, el mundo de los muertos. Hay que aclarar una cosa. También, si mi hermano Rodrigo está de acuerdo, porque en la intervención pasada, cuando hablaba sobre la parábola del rico de Pulón y el pobre Lázaro, Rodrigo mencionó lo que es el seno de Abraham. O sea, mi especialidad es la teología, tengo entendido yo que cuando hablamos de seno de Abraham nos referimos es al Hades o la morada de los muertos o lo que se conocía también como el limbo, que no es una verdad de fe, por así decirlo, revelada como al purgatorio. Pero como tal, ahí es una intercesión, pero no habían llegado al cielo, porque acordémonos que nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. O sea, con Jesucristo se abren las puertas del reino de los cielos, pero ese es un caso muy específico de la intercesión de un muerto ante otro, en este caso Abraham, pero todavía no estaban gozando de la presencia de Dios. Bueno, así lo entiendo yo, en cuando utilizamos el término seno de Abraham. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso del 18 al 19, dice, pues Cristo murió una vez en el pecado para llevarnos a Dios, siendo este el muerto, el justo, el término justo, dikaios en griego, el que cumple la ley, es un equivalente de santo, y ahorita va a ser una referencia con Abel, por los injustos. O sea, el único que es justo como tal es Jesucristo, murió por todos los que son injustos y murió en su carne y luego resucitó en espíritu. Entonces me llama la atención lo que dice el verso 19. Fue a predicar a los espíritus encarcelados. Esos espíritus es los que entiendo yo como teólogo que era el seno de Abraham o lo que era el Hades. Esa misma referencia, hablando de que los muertos sí viven en una esfera espiritual, también está en 1 de Pedro 4:6. Dice, pues sin razón, no sin razón, el evangelio, o sea, la buena nueva, ha sido también a los muertos, ya sabemos, por medio de Jesucristo.
Nuestro hermano Martín Barrientos estaba haciendo énfasis, y ese sí es un texto muy diciente de lo que es la carta a los hebreos. Ahí ya podemos decir que la connotación es diferente, porque con Jesucristo se abren las puertas del cielo. Ya en lo que es de Hebreos 12, esa nube de testigos ya están precisamente en el cielo. Acordemos que Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy ya es una eternidad después de la muerte de Jesús a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Y me llama también mucho la atención, ya que estamos hablando de la carta a los hebreos, que es una carta, por así decirlo, sacerdotal y que hace mucha referencia al pueblo de Israel, lo que encontramos un capítulo anterior, en el 11, dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, en la certeza de cosas que no se pueden ver. Y esta es la fe también que no podemos ver, que hay santos en el cielo que pueden interceder por nosotros. Esto mismo lo que recordamos nuestros antepasados. Miren, nótese bien lo que sigue. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Me llama la atención y quiero hacer énfasis en el verso 4. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, otra vez el término justo, tal cual como identificamos a Jesucristo anteriormente en la carta de Pedro, como Dios lo dio a entender, aprobado sus ofrendas. Y mire lo que sigue diciendo: y aún, nótese bien lo que dice en el verso 4, y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. O sea que los muertos sí pueden clamar aún después de muertos. Y en el capítulo 12, que nuestro hermano Barrientos estaba haciendo esa connotación, quiero solamente resaltar lo que nos dice, para saber que esos santos ya están en el cielo, gozando de la presencia de Dios, no están dormidos como quieren hacer muchos evangélicos. Dice en el verso 22 de la misma carta a los Hebreos 12: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión. El término monte Sión es un apelativo de lo que es ya la Jerusalén celestial. Aquí me lo dice: a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Veamos la connotación como tal: con sus innumerables ángeles. O sea, en el cielo no solamente está Jesucristo intercediendo por nosotros, también están los ángeles, que también suben las oraciones a Dios, como lo dice, al igual que los 24 ancianos, en Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 8:3 y 4. Y quiero hacer anotación en el verso 23 de la misma carta a los Hebreos 12: a la asamblea. O sea, la asamblea es la congregación, la unidad de estos justos en una fiesta de los primeros ciudadanos del cielo al lado de Dios. O sea que ahí es también para completar lo que decíamos anteriormente, que los muertos, los que murieron en la paz, los que mueren de la gracia de Dios, en este momento están en la Jerusalén celestial, y como Abel pueden interceder por nosotros. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias, Guido, por tu aportación. Entonces, voy a hacer una pregunta y solo quiero que me contesten con un sí o un no, no otro argumento a esta pregunta que voy a hacer. Una pregunta muy sencilla. Y voy a comenzar primero con el hermano Andrés Rodrigo. ¿La Biblia prohíbe la intercesión de los santos, sí o no? No. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano Martín Barrientos, la misma pregunta. ¿La Biblia prohíbe la intercesión de los santos, sí o no? No. Muchísimas gracias. Hermano Guido Rojas, ¿la Biblia prohíbe la intercesión de los santos, sí o no? No, no la prohíbe. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Otro caballito de batalla con el que siempre nos están atacando los hermanos que no comparten nuestra fe. Éxodo 20, pero en especial el Éxodo 24. Siempre se brincan el 1, el 2 y el 3. Nosotros nos acusan de que nosotros adoramos santos, que adoramos santos. La pregunta es adorar. Se tiene que entender perfectamente la pregunta, porque ellos nos dicen que nosotros adoramos imágenes. Rodrigo, ¿qué nos tienes que decir de eso? Bueno, a ver, primero hay que entender qué tipo de imágenes son. Vamos a Éxodo 3, Éxodo 20, listo. Vamos a mirar los versículos. Les voy a compartir un segundo la pantalla para que puedan mirar todos el versículo. Muy bien. Entonces estamos en Éxodo 20. Ellos dicen que no tendrás otros, bueno, ellos dicen solo el 4 y el 5. Dice: no te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, o aquí en la tierra, o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto,
porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los que me odian hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, si nosotros miramos en el mismo Éxodo, ellos dicen que esto, que el 3, no tendrás otro Dios fuera de mí, es un mandamiento aparte, pero para infortunio de ellos, en el mismo Éxodo 20, más adelante, dice en el 23, específicamente qué tipo de imágenes son. Dicen, jamás fabriquen dioses de oro ni de plata para ponerlos junto a mí. No dice santos, dice dioses de oro o de plata. Por otro lado, si nosotros miramos el versículo 20, el capítulo 25 de Éxodo, el mismo Dios manda a hacer dos querubines eh, hechos en oro macizo, ¿ya? Uh, y labrados en oro puro, ¿ok? No son imágenes, miren, en el 18 dice, haz también dos querubines de oro labrado y colócalos en los dos extremos de la cubierta. Coloca un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro. Los querubines puestos en los extremos formarán una sola cubierta. Ahora, por otro lado, si utilizamos la misma Biblia protestante, vamos a ver que, a ver, en el Antiguo Testamento, ay Dios, perdonen un segundo. No me la tomó. Bueno, el hecho es que en la Biblia protestante encontramos los monumentos, que son imágenes conmemorativas de los santos. No me salió. Y están en distintos versículos de la Biblia. Bueno, se los quedo debiendo para ahorita. Y digamos, sobre lo que decía mi hermano Guido, sobre los espíritus encarcelados, quiero aclararle que el versículo se refiere específicamente, acá dice, en el versículo 19, 1 Pedro 3:19, dice, el cual impulsó a proclamar el mensaje de los espíritus encarcelados. Y dice el 20, es claro, es decir, aquellos que no quisieron creer cuando en los días de Noé Dios los soportaba pacientemente mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron navegando el agua. Esos son los espíritus encarcelados exclusivamente. Y hay que recordar que Elías fue llevado en cuerpo y espíritu al cielo, no al seno de Abraham. O sea, en realidad el seno de Abraham y el cielo yo lo entiendo teológicamente como exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué otra cosita les puedo decir sobre digamos, el término, bueno, los monumentos eran elementos conmemorativos sobre los santos? Y por otro lado, tenemos que Jesús mismo se compara con la serpiente de bronce, y eso es lo que no les gusta a ellos en Juan capítulo 3, versículo 14. A los hermanos protestantes no les gusta, porque, y ellos dicen que es que fue que Dios mandó, ¿sí? Juan, perdón, que Dios mandó a destruir la serpiente de bronce, y eso es ignorancia porque fue el rey por su propia, digamos, por su propia voluntad que quiso destruir la serpiente de bronce. Dios no le mandó nada, ¿ya? Y dice, digamos que encontramos que el mismo Jesús en este caso sería idólatra porque él se compara y dice en el versículo 14, lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en lo alto. Y ahora, el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes y hasta donde yo sé,
Él jamás, o sea, Jesús entró al templo de Jerusalén a echar a los mercaderes, pero jamás entró a sacar las imágenes del templo, ni a decirles idólatras a los judíos por tener un templo lleno de imágenes. Bueno, eso por ahora es lo que quiero aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Martín Barrientos, ¿quieres aportar algo a la pregunta? No sé si soy yo nada más. No escuché al hermano. Prende tu micrófono, por favor, Martín. Si puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, claro. Estábamos diciendo de que el caballito de batalla de nuestros hermanos separados es Éxodo 20. No desde el versículo 1, no desde el 2, no desde el 3. Exactamente Éxodo 24. De las imágenes. Pero ellos hablan de adorar. No de venerar, hablan de adorar. Ustedes, como católicos, adoran imágenes. ¿Qué tienes que decir a eso? Bueno, en el Antiguo Testamento y en esa mentalidad, la adoración no iba sola. La adoración era creer que ese material moldeado era Dios, era divino. Entonces, nosotros tenemos que saber que el reconocer a un material moldeado como Dios implicaba una acción posterior, y esa acción posterior era sacrificios, ¿verdad? Hacer un sacrificio. Entonces, nosotros vemos que el becerro de oro, cuando hacen el becerro de oro, inmediatamente hacen sacrificios a ese becerro. Al reconocer a esa cosa moldeada, la gente decía, este es Dios, ¿verdad? Eso lo vemos en Éxodo 32. Éxodo 32 menciona que dicen, este es tu Dios, ¿verdad? Que te sacó de Egipto. Dice, el cual los tomó de las manos de ellos y lo formó con buril, le hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijo Israel, dijo, estos son tus dioses, ¿verdad? Que te sacaron de Egipto. Éxodo 32:4. Pero si nosotros vemos en Éxodo 20, en el Éxodo 19, dice, al primer día del tercer mes de haber salido de Egipto, o sea, tenían la mentalidad fresca, ¿verdad? De ese pueblo politeísta. Entonces tenía 2 meses iniciando el tercer mes de haber salido de Egipto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos en ese tiempo. Entonces, en Éxodo 22 dice, yo soy Yahvé tu Dios que te sacó de Egipto. Éxodo 22. Él se presenta como el que te sacó de Egipto. Pero en el 32:4 dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, la acción siguiente es que ellos hacen sacrificio, ¿verdad? Hacen un sacrificio. Dice, vamos a leer lo que dice 32:8. Prestos, dice Yahvé, le dice a Moisés, prestos se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y le han adorado, o sea, lo han reconocido como Dios y le hicieron sacrificios. Cuando había adoración, había sacrificio, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo podemos ver cuando a Pablo dicen, estos son dioses, inmediatamente quisieron hacer sacrificio. Esa era la adoración en esa mentalidad. Ahora, dice por ahí
este señor que dice que es pastor, Eduardo Gutiérrez, dice que adoración viene de ad, que significa acercarse, y oración, que es orar, dice. Entonces nosotros adoramos porque le oramos a los santos. Adoración es griego proskuneo, ¿verdad? Proskuneo, ¿verdad? Pero dice el diccionario bíblico, para que haya adoración es necesario que en el adorante reconozca en el objeto de su adoración, que es su dueño, su Dios y su Señor. Y tiene que haber una intención del corazón. Ahora, si nos pues acusan de que adoramos, entonces ellos forzosamente tienen que ver las intenciones del corazón. Ahora, si nosotros nos vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 4, nosotros vamos a ver cómo es la adoración. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, la adoración es espiritual. Por tanto, nosotros no le pedimos a una imagen. Dicen, es que ustedes necesitan la imagen para pedir. No. Si nosotros leemos Hebreos 13:7, dice, acuérdense de sus pastores que les predicaron, dice. Vean cómo fue el final de su vida, o sea, ya fallecieron, e imítenlos en su fe. Esa imagen me sirve para recordar un recurso didáctico que es la mnemotecnia. Y nemeion, ahí dice nemeion, recuerdo, pero también esa palabra griega, Hebreos 13:7, significa monumento. Eso, un monumento, ¿verdad? Que me ayuda a recordar, me estimula el recuerdo, ¿verdad? Monumento en griego. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Guido, ¿quieres aportar algo a esta pregunta? Sí, me toca. Bien, a ver si Javier, bueno, no sé, de pronto las imágenes como tal, para que no nos vamos desviando del tema, lo podemos tocar en otra oportunidad, porque creo que si estamos hablando de los santos y vamos a hablar de las imágenes, podría ser de pronto causar un poco de confusión entre las personas que están viendo, siempre y cuando podamos unir ambos temas. Lo voy a hacer un poquitico porque sería de pronto para otro diálogo hablar exclusivamente sobre lo que es un ídolo y una imagen. Pero yo sí quiero hacer referencia que la Iglesia Católica acepta las imágenes, pero también hay que tener en cuenta, voy a hablar un poquitico más desde la doctrina de la Iglesia Católica, imágenes de santos, imágenes de María, imágenes de Jesús, pero también desde el Concilio Vaticano II para acá ha habido una reforma en el cual un culto restringido a las imágenes en cierto sentido, porque la mayoría de los católicos que tienen lo que llama la fe carbonero no saben a veces diferenciar bien entre lo que puede ser una imagen y lo que puede ser un fetiche o lo que puede ser una imagen idolátrica. Explico mejor eso. Rodrigo y yo vivimos aquí en el Valle del Cauca, en Colombia. Aquí cerca hay una ciudad que se llama Buga, donde está un santuario, el santuario del Señor de los Milagros, de una imagen que apareció milagrosamente en el río. Dice la historia que creció de tamaño natural, sudó sangre y hace milagros. Pero la mayoría de los católicos, precisamente a veces por la ignorancia de la fe, va más al camerín donde está la imagen, y realmente en el sentido de la teología católica como tal tiene mucho más significado lo que es Jesucristo en el sagrario. Entonces, cuando nosotros los católicos, apologistas o teólogos, vemos el tema de las imágenes, igual de las imágenes de los santos, es muy bueno hacer esa diferencia de lo que es una imagen, pero como tal es un sacramental. Las imágenes como tal, los crucifijos, los rosarios, los cuadros, son sacramentales, mientras que la Eucaristía, la presencia de Jesucristo en la hostia,
en la Santa Forma es un sacramento. Entonces, eso también es muy importante porque la mayoría de los católicos no saben eso. Y eso es que aprovechan, por ejemplo, los brujos, los santeros, los hechiceros, los del vudú, los de la santería, en el cual en ese sincretismo religioso, y eso nos ataca mucho precisamente por eso, el culto de la Santa Muerte, por ejemplo, en México también, o el vudú en Haití, la macumba en Brasil o la santería en Cuba, donde utilizan también en ese sincretismo religioso religiones politeístas traídos de los esclavos africanos con los nativos y el sincretismo con el catolicismo. Entonces, la imagen de San Pedro, la imagen de San Lázaro, la imagen de Santa Marta, en realidad son lobas o son demonios disfrazados que ellos utilizan para bien sea la magia blanca o la magia negra, ¿no? Entonces, ese es el aporte que quería hacer, pero me parecería que el tema de los cielos y la imagen lo podemos abordar de una manera más ampliamente para seguir un hilo conductual en lo que estamos hablando hoy, que es precisamente de los santos y la santidad en la Biblia. Gracias. Muchísimas gracias, Guido Rojas, por tu aportación. Lo que pasa es que es importante, Guido, porque a la hora de que una persona que no comparte nuestra fe ataca a un católico no formado, ellos no hacen diferencia entre lo que es el tema de los santos y los ídolos, y mezclan una imagen y atacan siempre las imágenes de los santos, precisamente dentro de las iglesias. Y es por eso que estamos haciendo esto, para tratar de aclarar las dudas de las personas, pero es verdad, deberíamos de retomar ese tema para otra ocasión de las imágenes. Entonces, le voy a hacer una pregunta a nuestro siguiente participante. Entonces, ¿en qué se basan las sectas fundamentalistas para decir que es malo pedirle a los santos? Guido. Bien, gracias, Javier. Yo creo que el problema con los protestantes es que no diferencian entre lo que es un ídolo, una imagen, y lo que es la intercesión de los santos a la única intercesión ante el trono que es de Jesucristo. Eso es lo que estamos hablando. Ya es algo más de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, ahí es la confusión de, como estamos hablando, de los hermanos evangélicos que confunden estos términos y ellos no conocen en realidad cuál es la doctrina de la Iglesia Católica. Y para ellos yo creo que precisamente si vamos a hablar, y Rodrigo tocó el tema de lo que fue la serpiente de bronce, que como tal fue una imagen que hizo Dios cuando los judíos estaban atravesando el desierto del Sinaí, que está en Números, en el capítulo 21, es precisamente el verso 6 en adelante. Dios, Jehová Yahvé, el mismo que condenó en la construcción del becerro de oro, manda a hacer una imagen de una serpiente con poderes curativos. Pero ya a través de los siglos, 200 años después, cuando ya el pueblo de Judá, después de la división del reino, cayó en la idolatría, esa misma imagen se convirtió en lo que se conoce, lo dice la Biblia, como Nehustán, que quiere decir cosa de cobre. Término en hebreo que viene la combinación Nahas, que quiere decir serpiente, y Nehosé, que quiere decir cobre o bronce, y al cual los mismos judíos llegaron a idolatrar, ofreciéndoles también sacrificios de incienso, como dice Segunda de Reyes, capítulo 18, verso del 2 al 4. Esa fue la razón por la cual el rey Ezequías, ese rey reformador, mandó a destruir la serpiente de bronce, pero quedó en el templo después lo que fue el Arca de la Alianza. Es la gran diferencia. Los judíos nunca idolatraron el Arca de la Alianza, y el Arca de la Alianza es un simbolismo como tal, lo dice la carta a los Hebreos, de Jesucristo, en el cual contenía, habían 3 reliquias importantes, y eso también es algo muy interesante, también después hablar sobre las reliquias, 3 objetos sagrados que eran las tablas de la ley de Dios, parte del maná y la vara que retoñó de Aarón. Eso es una prefigura también de Jesucristo, en el cual todo el cumplimiento del Antiguo Testamento se da por medio de Jesucristo. Entonces, esa es la diferencia teológica que tenemos que diferenciar a nuestros hermanos evangélicos cuando atacan, porque creen que nosotros idolatramos a las imágenes, porque nos arrodillamos, porque les vendemos, le prendemos cirios o hacemos procesiones. Entonces, con ese mismo fundamento en el Antiguo Testamento especialmente es que los católicos defendemos lo que es el culto a las imágenes, como estamos hablando también de la serpiente de bronce, el Arca de la Alianza, y después lo que fue el Templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, ¿no? Donde están los grandes querubines que custodian el lugar santo o el lugar santísimo. Muchísimas gracias, Guido Rojas, por tu aportación. Rodrigo, ¿quieres aportar algo a este tema? ¿En qué se basan las sectas fundamentalistas para decir que es malo pedirle a los santos, para retomar el tema de la intercesión de los santos?
Claro que sí, mira, lo primero que hay que entender es que ellos, como ya lo dije, creen que los santos están dormidos, no están vivos, sino dormidos. Entonces es inútil, digamos, pedirles intercesión para ellos. Por otro lado, ellos confunden el tema, el término intercesión con mediación. Y ellos dicen, no, es que el único intercesor es Jesucristo, y ponen la cita, ¿no? Que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero ahí es cuando uno se da cuenta que ellos confunden mediar con interceder. Mediar es restablecer la relación rota entre dos personas, ¿ya? Y interceder es pedir en favor de alguien. Pero los hermanos protestantes no conocen esa diferencia. Por eso es que caen en ese error. El otro error por el que caen es que para ellos postrarse es adorar. Y resulta que la Biblia habla de muchos ejemplos donde postrarse no es adorar. Cuando la Biblia habla de la postración, dice, se postró para adorar. O sea, son muy claros, pero ellos no leen bien esa parte y creen que toda postración es adoración. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, voy a ponerlo aquí en la Biblia de Jerusalén 3:9, dice, mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás, los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies. Ojo, Dios hace que ellos vayan a postrarse delante de nuestros pies para que sepan que yo te he amado. Entonces, según la lógica de ellos, pues Dios mismo patrocina la idolatría porque hace que estos falsos judíos se postren a nuestros pies. Entonces, es falta de la comprensión de texto, eh, una buena exégesis de la cual ellos carecen. Ahora, por otro lado, ellos confunden los tipos de culto, ellos entienden todo como adoración, ¿ya? Pero digamos que la iglesia y la Biblia han sido muy específicas a la hora de separar cada uno de los tipos de culto. Entonces, tenemos la latría absoluta, sí, que es la adoración únicamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde se reconoce en la Trinidad al único Dios verdadero. El término utilizado es la adoración, ¿sí? Y por ejemplo, un ejemplo encontramos sobre esto en Salmo 57:5. Y la adoración es entregarle toda nuestra voluntad, reconocerlo como único y verdadero Dios de nuestra vida, absoluto dueño nuestro. ¿Ok? Y es aprobado por la Biblia y por la iglesia. La latría relativa, que son imágenes que representan a Dios, ¿sí? Son simbólicas, no se les reconoce ningún poder. Por ejemplo, el crucifijo que están en las parroquias no tienen, nosotros no creemos que Jesús esté en los crucifijos clavados, sino que dentro de la parroquia Jesús está realmente presente solamente en la Eucaristía, ¿ok? Digamos que en el panásimo, por así decirlo, es en el único lugar donde encontramos a Jesús realmente presente, no en la imagen de Jesús crucificado. Esa es una simbología, ¿ok? Que se refiere a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24, que es la predicación de un Cristo crucificado que es poder de Dios. Bueno, entonces a esta latría relativa, a estas imágenes no se les reconoce poder. Hay una veneración dirigida a quien representa la imagen. Entonces, por ejemplo, la veneración a la Santa Cruz en Viernes Santo, ¿sí? ¿Es aprobado? Sí, es aprobado y encontramos esto en Éxodo 25, 18 al 22, el arca de Noé, del arca de la alianza, perdón, como bien lo dijo nuestro hermano, representa a Jesucristo mismo, ¿ya? Es una prefiguración de Jesucristo, ¿ok? Como lo dijo Guido. Tenemos la idolatría, que eso sí ya son imágenes o objetos que se les consideran divinidades con poderes. O sea, esas imágenes o esos objetos se les consideran dioses con poderes. Y el término utilizado es, bueno, idolatría, adoración a la imagen, creer que las imágenes son Dios o dioses, ¿ya? Y no es aprobado de ningún modo, ni por la iglesia ni por la Biblia. Entonces encontramos el famoso ejemplo
de Éxodo 20, versículos de 3 al 5, el versículo 23 del mismo Éxodo, y Éxodo 32 del 4 al 5. Tenemos la otra forma de culto que es la hiperdulia, que es dirigida exclusivamente a María Virgen, pues a nuestra madre, la madre de Jesús y Dios, o sea que a Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre, Emanuel, Dios con nosotros, como lo dice Mateo 1:23. Sí, a ella se le reconoce una dignidad mayor que a cualquier criatura, pero mucho menor a la que recibe Dios como creador. El término usado para la hiperdulia es veneración, ¿ok? Para María es veneración. Ahora, por ejemplo, está la forma de rezar el rosario, las advocaciones de María, está aprobado. Y para ese ejemplo tenemos a Lucas capítulo 1, versículos 42 al 43 y el versículo 48, donde se le venera a María. ¿Ok? Ahora tenemos la dulia absoluta, que se le da a los ángeles y a los santos, ¿sí? Porque son ejemplos de santidad para acercarnos a Dios. ¿Ok? El término usado es veneración también. Y, por ejemplo, hay veneración hacia personajes bíblicos o posteriores. Tenemos los ejemplos de Juan 17:22, Romanos 2:7, 2:10, etcétera. Ahora, por otro lado, los hermanos protestantes también ejercen la dulia absoluta. Por ejemplo, ellos, cuando yo era evangélico, hacían el ayuno de Daniel, ya que era comer solo vegetales por 21 días. Esa es una forma de dulia absoluta, o sea, imitar a un santo, el ejemplo de un santo. Ahí están ellos haciendo dulia absoluta y ellos no lo saben. Por ejemplo, bueno, y por último tenemos la dulia relativa, que es dirigida a las imágenes que representan a ángeles o a santos, ¿sí? Y son una ayuda didáctica para recordar a los santos y a los ángeles que hacen parte de la familia de Dios, ¿ok? Y el término usado es la veneración, pero dirigida a quien representa la imagen, no a la imagen como tal, sino a quien la representa. Entonces, los ejemplos que usamos es cargar medallas, estampas con figuras de santos. Y bueno, el sustento bíblico lo encontramos en Éxodo 25:18, lo encontramos en Hechos 19:22, los pañuelos de Pablo, ¿no? Que Pablo tenía pañuelos ungidos por medio de los cuales se realizaban prodigios y milagros. Entonces, bueno, eso era como lo que yo quería aclarar al respecto y muchas gracias. Muchísimas gracias, ya casi estamos a punto de terminar. Martín Barrientos, ¿quieres aportar algo? Sí, pues, ¿por qué dicen que no le podemos pedir a los santos? Si mal no recuerdo la pregunta. Bueno, por lo que aquí se ha tocado en la práctica es porque ellos piensan de que al morir ya el muerto nada sabe, como ellos malinterpretan Eclesiastés 9:5, ¿verdad? De que dicen que su recuerdo está en el olvido, pero en el 12:7 Eclesiastés dice que el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios. Es por una ignorancia, ¿verdad? Porque ellos creen que está dormido, ¿verdad? Y que allí ya, ya nada saben. Entonces, eso es más que todo porque ellos piensan, ¿verdad? Y dicen de que como hay un solo mediador, confunden la mediación con la intercesión, ¿verdad? La mediación, el mesites, pues lo que decía el hermano Rodrigo, es el garante, es el fiador, pues, ¿verdad? Es la persona de que pagaba una deuda adquirida por mi persona, ¿verdad? Así es que por eso es que ellos dicen que no se les puede pedir, porque ellos ya los ven muertos y ya pues no tienen nada que hacer. Y pues la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? Se pasa a mejor vida. La vida que tenemos acá
es una vida pues efímera, ¿verdad? Luego se pasa a mejor vida, lo que decía el hermano Guido, lo que dice Hebreos 12:23, ¿verdad? La congregación de los justos ya bienaventurados tomados por lista en el cielo. Así es que pues para no alargar, pues eso es el aporte, que por ignorancia ellos dicen que no se puede pedir la intercesión de los santos. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La última pregunta, si fuera verdad, solo si fuera verdad, que solo hay un mediador, que esa es la forma de mediar, que no está bien usarla porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo si así fuera, los hermanos separados, ellos practican la intercesión. Hermano Guido. Sí, claro, eso en los mismos cultos de, como decía nuestro hermano Rodrigo y quien los ha visto, saben cómo el pastor intercede o hace oración por toda la comunidad, ¿no? Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de que cómo ellos se contradicen entre sí, ¿no? Pero igual, en la doctrina de la Iglesia Católica, y que quede claro, no es un dogma de fe, o sea, yo puedo, la santidad en la Iglesia Católica y los santos, aunque podemos pedirle a ellos, pero cuando la Iglesia Católica como tal, el magisterio como tal, el Papa, declara una persona santa, un santo canonizado, ante todo, en la teología católica es el ejemplo de fe que siguió. Más que pedirle al santo, más que la imagen, más que la fiesta litúrgica. Por eso es que la fiesta litúrgica de un santo no es el día que nace, sino el día que muere, porque es el encuentro definitivo con Dios. Eso también hay que tenerlo muy claro, porque como decía yo, hay mucho sincretismo religioso y por eso es que nuestros hermanos evangélicos muchas veces nos atacan, a veces por muchas exageraciones o por falta de conocimiento de los católicos que hacemos con los ídolos, con las imágenes que a veces los podemos convertir en falsos dioses. Pero la intercesión como tal está en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Moisés intercede por el pueblo judío en muchas ocasiones. Los mismos apóstoles piden intercesión unos por otros y el mismo Jesucristo, podemos llegar a él o a María en las bodas de Caná como tal, pero la santidad como tal, los santos como tal son ejemplos para imitar. Eso es lo que la doctrina de la Iglesia Católica más hace énfasis en todo lo que es el culto, tanto de santos confesores, que fueron los que murieron ya una vida virtuosa, como los santos mártires, que fueron los que dieron su vida por Jesucristo. Muchísimas gracias, Guido. Últimas preguntas, espero que me las contesten rápido, lo más sintetizado que se puedan. Rodrigo, entonces, si estamos hablando de que ellos tienen miedo a la intercesión de los santos, los hermanos separados, y acusan mucho a los católicos de usar la comunión de los santos, la intercesión de los santos con la idolatría, los hermanos separados, tú que eras evangélico, tú que eres un hermano separado en aquel tiempo, eres un converso, ¿mirabas que practicaban la idolatría ellos? ¿Pidiendo intercesión o idolatrando? Bueno, digamos que sí, ellos piden intercesión, no estaban idolatrando para nada, ¿sí? Se le estaban pidiendo al pastor y bueno, si le piden intercesión al pastor y el pastor no es Dios, según su propia lógica, entonces sí estarían idolatrando, pero en realidad bíblicamente no lo estaban haciendo. Pero sí cometen algunos otros tipos de idolatría. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que la rebeldía es un pecado de idolatría, ¿ya? Y en el sentido de que se separan de la iglesia fundada por Cristo para fundar sus propias iglesias creyendo que son mejores, están siendo idólatras, ¿ya? Ahora, por el otro lado, el amor al dinero, la avaricia es otro tipo de idolatría, ¿ya? La Biblia nos enseña que, bueno, que esa es idolatría y muchos, desafortunadamente, sobre todo iglesias evangélicas, están cayendo en este evangelio de la prosperidad, en ver a Dios como un tabú celestial, ¿ya? Y en ese sentido, pues, están cayendo en la idolatría, están adorando el dinero, ok, diezman y hacen un poco de cosas pensando más en el negocio, en que Dios le va a retribuir
y no en el principio del amor, ¿ya? Ahora, dice así, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. La desobediencia es un pecado de magia y la resistencia un crimen de idolatría, porque has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Entonces vemos cómo rechazar la autoridad que Jesús dejó en su iglesia a sus apóstoles, ¿sí? Am, que hoy en día sigue viva y decir, no, es que ya no hay apóstoles, es que yo ya ahora me invento, yo soy pastor, yo, el mismo Dios me llamó porque, bueno, hacen un poco de mezcolanzas, eso es idolatría, volverse ellos mismos dioses, fundadores de sus propias iglesias, de sus propias denominaciones. Yo sé que esto puede sonar fuerte, pero es bíblico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ya para despedirnos, Martín Barrientos, ¿por qué los hermanos separados tienen tanto miedo a los santos? ¿Por qué tienen tanto coraje? De hecho, si nos ponemos atención, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchos hermanos que se meten a insultar al canal y es ciertamente porque estamos tocando el tema de la intercesión de los santos. ¿Por qué crees tú que ellos le tienen tanto miedo a este tipo de temas? Por ignorancia, ¿verdad? Yo tuve un debate con un teólogo protestante personalmente, ¿verdad? Pues es mi amigo. Pasé 15 años de no verlo. Él estuvo en la iglesia católica, luego lo encontré y me faltó al respeto. Yo cargaba mi crucifijo y me lo agarró y me dijo, esto es religiosidad, me lo aventó. Los dos estábamos en grupo de jóvenes de la Renovación Carismática hace 21, 22 años. Luego lo dejé de ver 15 años y el año pasado lo encontré y me dijo, los santos no existen. Entonces, esta persona se llama Walter Hidalgo, pastor de la Asamblea de Dios. Lo puedo decir porque es cierto, ¿verdad? Entonces, debatimos y le digo yo, o sea que no existen los santos. No, me decía. Entonces, lo que no entienden es lo que dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que ahora lo vemos como en un espejo, mal espejo, pero entonces lo veremos tal cual es. Entonces, dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiénes son los que lo han visto ahorita? Los santos que entran al cielo, ¿verdad? Porque nadie puede entrar al cielo sin la santidad. Entonces, la ignorancia de estas personas los ciega y no pueden entender que el santo se ha guardado para Dios. Y un pasaje que me encanta, que cuando dice que iban los dos ciegos detrás de Jesús, él se dio cuenta y lo volvió a ver y les dijo, ¿qué buscan? Entonces ellos le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les responde, síganme y lo verán. Para conocer dónde vive a Jesús, lo tenemos que seguir. Y el que lo sigue a él va en busca de la santidad. Ese es el detalle, pues, esa vez en ese debate que tuvimos cara a cara, porque eso es precioso, hermanos. Aquí cualquiera escribe, pero cara a cara, hermanos, eso es gratificante, ¿verdad? Cara a cara, verle a los ojos, su Biblia y mi Biblia, ¿verdad? Y déjenme decirle que esa persona me decía, hermanito, siga con su fe. Yo le decía, Walter, yo lo voy a evangelizar a usted. Él me dijo, soy licenciado de la Asamblea de Dios. Dentro de 2 meses me dan mi segundo título de teólogo. Ah, sí, le dije, no, yo he estudiado un poquito, le decía yo. Entonces, pero esa pantalla que pues, conocen mucho, se rompe, hermano, se rompe cuando nosotros entramos a tocar Biblia. Entonces, la ignorancia es
Bueno, y su Biblia, y su Santa Biblia, Reina Valera, es una venda dañina, hermanos, que los tiene en el estado en que están y están en un pequeño mundo de negación. Están allí buscando acercarse más de lo que ellos quieren escuchar, aunque sea mentira. Eso es ignorancia culpable, cuando permanecen en ignorancia por elección propia. Entonces, ese es el detalle. Por eso ellos no pueden aceptar la realidad de lo que sus ojos no ven, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros no vemos, pero tenemos fe, tenemos certeza. Hermanos, quiero aprovechar para saludar pues a todos los hermanos que están acá, pues es mi última intervención, a la hermana Paquis Díaz, a la hermana Rosy Juárez, a mi hermano Santo Católico Romano, es un privilegio, es un honor que estén acá, a mi hermano Frankie Garcés, buenísimo apologista, pues saludos para todos, ¿verdad? Así que esa ha sido mi intervención. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Una pregunta para todos y quiero que me contesten con un sí o un no para despedir el programa. ¿Es verdad, Guido Rojas, voy a comenzar contigo, es verdad que te lo voy a poner de esta manera, te voy a plantear así, es verdad que los hermanos separados conocen muchísimo la Biblia y los católicos no conocemos nada y por eso tenemos miedo a encararlos y practicar un falso irenismo? ¿Es verdad que saben muchísimo? Bueno, es una muy buena pregunta. Tú hiciste hoy, Javier, lo que era lo del abogado del diablo, ¿no? Hiciste el papel de abogado del diablo, que era lo que hacía anteriormente, antes del concilio, un sacerdote dedicado solamente a buscarle peros para que un santo fuera canonizado. Los protestantes conocen de Biblia. El problema no es tanto el conocimiento de la Biblia, sino la interpretación. Es ahí el problema, es la interpretación que se le da al texto sagrado. Y para nosotros los católicos creemos que la asistencia del Espíritu Santo está plenamente en el magisterio de la iglesia, en nuestros santos, en los padres de la iglesia, en los primeros concilios. Entonces la iglesia tiene una riqueza espiritual, inclusive con las Sagradas Escrituras. ¿Conocen de Biblia? Sí conocen, pero el problema como tal es la interpretación al texto como tal. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Rodrigo, ¿es verdad que los hermanos conocen bastantísimo y hasta los católicos deben de tenerles miedo? No, desde mi punto de vista, 1 o 2% de los protestantes, me refiero sobre todo a los neoprotestantes, no me refiero a los luteranos, calvinistas, eso ya es cuento aparte, ellos sí conocen, pero digamos, estos grupitos de bautistas del norte, grupitos de evangélicos, pentecostales, conocen, es como citas sueltas que se aprenden de memoria, sobre todo los pastores, y les enseñan esas citas a sus seguidores, más que todo. Y pues también, como dice el hermano Guido, el problema es la interpretación, el método interpretativo, porque los católicos analizamos todo por contexto y analizamos pasajes completos. Pero si uno se pone a mirar bien las doctrinas evangélicas y pentecostales de todo este tipo, vemos que están fundamentadas en versiculitos sueltos, un versículo de aquí, un versículo de allá, y por eso entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, porque ese sistema es perverso. Yo con versículos sueltos puedo demostrar hasta que que Jesucristo en la cruz es una hamburguesa con Coca-Cola y papas fritas de McDonald's, ¿sí? Y yo puedo hacer la interpretación que a mí se me dé la gana, coger y que la M del McDonald's es el Mesías, Jesucristo, y que la salsa de tomate representa la sangre de Jesús, y que, bueno, y que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, entonces que la palabra de Dios que es Jesucristo es la carne que va en medio de los dos panes, y así perfectamente yo puedo demostrar con la Biblia y versículos sueltos que Jesucristo es una hamburguesa con Coca-Cola y papas fritas, ¿sí? De McDonald's. Y lo puedo hacer.
¿ya? Entonces, eso es el problema del sistema que ellos tienen, ¿ya? Ahora, sí, digamos que hay teólogos evangélicos, bautistas, que sí conocen, ¿sí? Pero es un porcentaje muy reducido, son estudiosos de la Biblia, ya, pero como te digo, el gran porcentaje de los pastores y de los fieles de las iglesias no conocen bien la Biblia. Y prueba de ello es que hace unos 6, 7 años salió un artículo muy interesante, no recuerdo ahorita el nombre de la revista, es una revista protestante, donde decía que el 95% de los pastores evangélicos de América Latina no conocen la doctrina evangélica. Y eso lo podemos comprobar porque hoy en día existe el Evangelio de la Prosperidad, el G12, la Senda Antigua, y todos dicen que son la sana doctrina, pues uno les va a decir, bueno, ¿y cuál es la sana doctrina? Ninguno sabe definir lo que es la sana doctrina, para ellos es como una cosa inerte e imperceptible que está ahí, que solo ellos tienen, pero todos hablan de sana doctrina y todos creen cosas distintas. Gracias. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. ¿Tienes miedo a los debates, Martín Barrientos, por ahí, porque ellos conocen muchísimo? Claro que no, claro que no. El problema es que ellos están atados a que otras personas estudien por ellos, ¿verdad? A ellos ya le presentan lo que se van a comer. Esto vas a leer, ¿verdad? Incluso hay muchos de que no, les dicen que no lean diccionarios, nada, solo Biblia. ¿Por qué? Pero solo Biblia, solo lo que ellos les quieren enseñar. Por eso, cuando la persona decide ir más allá, se da cuenta de que la interpretación, como decía el hermano Guido, está errónea. Además, que la Biblia que ellos utilizan está muy manipulada en los textos claves, como lo que es la parádosis, la tradición. Ellos van estratégicamente, van cambiando donde aparece la palabra parádosis, tradición, solo cuando se refiere a la tradición judía que Jesús hace alusión, por ejemplo, en San Mateo 15, que dice, ustedes que cambian, ¿verdad? Prefieren las tradiciones de hombres, dice, ¿verdad? Entonces, ahí sí dejan tradiciones, es parádosis. Pero en 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Tesalonicenses 2:15, Primera de Corintios 11:2, que dice parádosis, le cambian. Entonces, la Reina Valera es una Biblia que los tiene en tinieblas, ¿verdad? No es que yo quiera hablar en contra de esa Biblia, es que es verdad. Haciéndole análisis a esa Biblia los tiene ciegos, porque solo les cambian donde se refiere de mala manera a esa tradición, pero no van más allá. Por ejemplo, cuando dice San Mateo 15, ahí dice, está refiriéndose a los fariseos, no en vano, dice, profetizó sobre ustedes el profeta Isaías. Pero si nos vamos a Hebreos 11, dice, ¿verdad? Que los profetas, dice, hablaron a nuestros padres. Así dice, entonces, hablaron los profetas para esas personas. Hebreos 11, 1. Entonces, eso es, hermanos, lo que me da tristeza, porque no pueden salir de ese círculo donde están encerrados, porque su misma Biblia Reina Valera está preparada es como un grillete que los mantiene cautivos en lo que ellos quieren mantenerlos, pues, atados a la mentira. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Tengo una última pregunta para el hermano Guido Rojas. Una vez a mí mi madre me dijo, hijo, un día Dios te mostrará la luz y volverás a nuestra iglesia, porque mi madre no comparte católica.
Una pregunta, Guido, por ahí miro en Facebook que te estás volviendo protestante, que te defienden mucho los protestantes y eres uno de los apologistas y teólogos que más quieren los protestantes. ¿Te estás volviendo protestante, Guido Rojas? A ver, no, mira, lo que pasa es que son estilos diferentes. Yo quiero aclarar una cosa. Rodrigo y Martín Barrientos son apologistas, lo mío más es de teología. Cada uno tiene un estilo diferente, cada uno defiende su fe de forma diferente, pero en ninguna manera los debates que he hecho yo los he hecho simplemente exponiendo lo que la Iglesia Católica piensa de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces eso es lo que llama cuento de brujas, ¿no? Esos son, no, para nada, no. Yo soy firme en la Iglesia Católica. Es la luz que resplandece. Como decía San Agustín, Roma locutan causa finitan es. Roma hablaba de la cuestión a terminar, no. La única y verdadera iglesia es la católica, ¿no? En ella quiero vivir, en ella quiero morir. Gracias. Tenemos Guido para rato. Sí, claro, claro. De hecho, aquí estoy con Rodrigo y estoy con Martín Barrientos, dos hermanos apologistas, cada uno de ellos tiene un estilo diferente al mío y estamos aquí compartiendo, hablando de cosas que nos corresponden al catolicismo, ¿ves? Muchísimas gracias, Guido. Me gustaría invitarlos la próxima vez para... Quiero hacer un tema de sucesión apostólica, imposición de las manos, ¿no? ¿Y se aceptan, Guido? Con gusto. Gracias, Martín. ¿Rodrigo? Claro, por supuesto. Guido Rojas, ¿aceptas el reto? Claro, más que un reto es una invitación, claro que sí. Cuando quieran, con mucho gusto. No, es un reto. Hay muchos temas más para aclarar. Temas para aclarar. Es un reto, porque no todos se atreven a dar la cara, a hacer un programa en vivo, a dar citas bíblicas. Muchos son apologetas de copia y pega, y aquí no estamos para andar solapando a nadie, sino para hacer las cosas como se tienen que hacer. Por eso es que es un reto amistoso para todo aquel que quiera participar. Y gracias, muchísimas gracias, Guido Rojas. Esto se llamó Mesa Redonda. Gracias, Martín Barrientos, por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias, Rodrigo Andrés Calvo. Gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron en el chat. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias, muchachos. Gracias por su servicio a la iglesia. Que el Señor les bendiga. Un gusto haber compartido con ustedes. Esperemos que para la próxima mesa de diálogo o mesa redonda tengamos más invitados. Por ahí estaba invitando a Harvins, a Gastume, Rich Bell también. Y cada vez podemos ser más, podemos cambiar como quieran, el programa es dinámico, como dice, bueno, nuestro hermano Guido, no quiere decir que él se esté volviendo protestante, sino que tenemos estilos distintos, algunas formas distintas de pensar, ¿sí? Y formas distintas de expresarnos, por eso esto es una mesa de diálogo, claro. ¿sí? Porque si no, todos tendríamos ¿cómo se dice? Un libreto, un guión y tendríamos que decir lo que dice ahí. No, tenemos algunas visiones distintas, algunas que se encuentran, pero lo importante es que somos católicos y que entre todos vamos edificando y vamos construyendo iglesia. Y muchas gracias a todos ustedes por estar en mi canal, por, bueno, también estar en el canal de Guido, al hermano Javier que está ahí ayudándonos en los debates, en las mesas de diálogo y también dándonos en la cabeza con esas preguntas que a veces nos ponen contra la pared, pero esa es la gracia. A Guido le da risa, pero es por eso que esto es un reto, porque no cualquiera se atreve a ponerle el pecho a las balas, no cualquiera. Martín Barrientos, despídete. Prende tu micrófono, Martín, por favor. Tengo un mensaje para el hermano Javier. Dice el carnalito 2000, el moderador se cree muy salsita, dice. ¿Qué le responde usted, hermano? No, ¿cómo cree? Lo único que estoy tratando es ponerme en una posición en la que muchos de ellos agarran a los hermanos, a nuestros propios hermanos católicos y los agarran en jaque. Y el hecho de que una persona, un laico, no conozca la respuesta no quiere decir que la iglesia no tiene una respuesta. Lo hacemos con todo el amor. Y qué bueno que se nota así, porque entonces sí se da a conocer el mensaje de que esto no estamos jugando, estamos haciéndolo con
propósito de formación. Gracias al hermano, que Dios lo bendiga a él. Quiero despedirme, sí, ahí lo escribió el Carnalito 2000. Quiero despedirme, ¿verdad? Ha sido un gusto, pues seguimos aprendiendo, ¿verdad? Yo no me creo que sé mucho, ¿verdad? Pero estoy dispuesto a debates, ¿verdad? Y lo mío quizás es más persona a persona. Los debates en Facebook casi ya no los frecuento, solo a un señor con el que tenía un debate este día, ¿verdad? Que jugó sucio, le pegué una arrastrada, ¿verdad? Yo lo puedo decir porque es cierto. Dice que existían en el tiempo de Jesús 4 cánones, ¿verdad? El canon Vaticano, dice, ¿verdad? Él sabe a quién me refiero. Voy a sacar un video sobre eso. Así es que un saludo para todos los hermanos, ¿verdad? Que están compartiendo acá, pues, y espero, bueno, quiero también hacer extensiva la invitación a mi hermano Frankie, buenísimo apologeta, ¿verdad? Y a los hermanos que se están formando con nosotros, pues también los vamos a tener por acá, ¿verdad? Los vamos a tener por acá dando sus testimonios, pues sería bueno que también los entrevistáramos aquí, pues es una idea, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Miss Catolicismo, pues Ansiado y a todos ellos que siempre están acá, pues que un día los tuviéramos acá también, ¿verdad? Para que ellos se expresaran. Así que bendiciones a todos, fue un gusto, ¿verdad? Aportar lo poco que puedo, ¿verdad? Pero lo hacemos, pues, con la certeza de que estamos en lo correcto, y bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Martín. Guido, ¿tenías algo que decir? Ya le dio miedo a Guido. Gracias, todo muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y de pronto agregar una cosita a lo que decía Martín. Martín tiene también, de pronto después también invitar a esos conversos que han estado fuera del catolicismo y han regresado, ¿no? Martín tiene de pronto una persona amiga, yo tengo en mi foro también un gran apologista, se llama Mónico Vázquez, que también sería muy bueno después contactarlo con Rodrigo, también hacer con él, que también estuvo en la iglesia evangélica con Rodrigo, es un compartir, sería muy interesante, ¿no? Siempre pensamos que los católicos se van a los protestantes, pero es muy raro saber, o casi no se conocen, de católicos que han estado en el protestantismo y regresan a la iglesia católica. Además, con otros apologistas y todo, sería muy interesante, ¿no? Ampliarlos también, dar oportunidad a otros hermanos católicos apologistas de participar. Con mucho gusto yo cedería mi turno para que fuera también más dinámico, como dice Rodrigo Calvo también. Gracias. Muchísimas gracias. Dios derrama sus dones y carismas para la edificación de la iglesia. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por compartir con nosotros. Nos despedimos. Buenas noches, Guido. Buenas noches, Martín Barrientos. Buenas noches, hermano Rodrigo. Dios nos bendiga. Nos despedimos. Buenas noches. Bye, bye.